Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes y complejas del mundo antiguo. Un modelo de planificación urbana donde arquitectura, astronomía y vida colectiva se integraban para organizar la vida de entre 100 y 200,000 personas. Más que un sitio arqueológico, es un sistema vivo de significados, rituales, políticos y simbólicos que aún hoy seguimos descifrando mientras lo recorremos. Desde la Ciudadela hasta la Pirámide de la Luna, la ruta larga es el recorrido más completo del sitio. Incluye palacios, museos y estructuras poco conocidas. Solo hace falta curiosidad y ganas de caminar. Comencemos. Entra por la puerta 1 y aprovecha para ver el Museo de la Grandeza Teotihuacana, que contiene piezas de las más recientes excavaciones. Tu siguiente parada es la Ciudadela y Templo de la Serpiente Emplumada. Esta estructura concentra una de las visiones más sofisticadas del mundo teotihuacano, un espacio donde las deidades, el tiempo y la renovación del cosmos se expresan en piedra, color y ritual. A su alrededor, la ciudadela funcionaba como el gran recinto de reunión y gobierno, un escenario diseñado para congregar a la ciudad y hacer del poder una experiencia colectiva. Camina hacia el norte, rumbo a la Pirámide del Sol. Ahora toca visitar los conjuntos de Río San Juan, edificios superpuestos y Plaza Oeste. En estos conjuntos se revela una de las claves de Teotihuacán. Una ciudad que no borraba su pasado, sino que construía sobre él, capa tras capa, integrando el tiempo en su propia arquitectura. Más que un conjunto de templos, es una memoria material donde cada nivel muestra cómo la ciudad se transformaba sin perder lo que ya había sido. Continúa tu recorrido hasta llegar al mural del puma, un animal emblema del poder solar y visible. Tu siguiente parada es el Palacio Quetzalpapalotl, el de los jaguares y el Templo de los Caracoles Emplumados. Este fue un palacio donde vivía la élite. Se aprecia la unión del quetzal y la mariposa que condensan una idea central, la vida como tránsito entre lo terrenal y lo sagrado. El patio de los jaguares. A través de música y símbolos, se realizaban ceremonias ligadas a la lluvia y al ciclo agrícola. El conjunto de los caracoles emplumados guarda algunos de los murales mejor conservados del sitio y revela símbolos clave de identidad y cosmovisión, como la flor teotihuacana. Ahora, dirígete a la Pirámide de la Luna, que tiene una de las vistas más hermosas de la zona arqueológica. Este fue uno de los principales centros rituales de Teotihuacán. Un eje urbano y simbólico donde comenzaba la ciudad y se organizaba su sentido religioso. Asociada a una deidad femenina del agua y la fertilidad y alineada con el paisaje y los astros, representaba el orden del cosmos y la relación entre la vida, la naturaleza y lo sagrado. Es momento de dar media vuelta y visitar la Pirámide del Sol. Esta estructura fue una montaña artificial, asociada al agua, que funcionaba como templo, observatorio de los astros y eje simbólico donde se organizaba la vida religiosa y agrícola de la ciudad. Más que un edificio, representaba el orden del universo, conectando el cielo, la tierra y el inframundo en una sola estructura. Para cerrar el recorrido, visita el Museo de la Cultura Teotihuacana y conoce más a fondo la fascinante historia de la ciudad y la vida de sus habitantes.